Ajá, listo. Ok, ahora estamos grabando. Perfecto. Bueno, ok, vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces, no, la clase de hoy es para dudas, aclaratorias, situaciones que tengan con la materia, etcétera. Ok, entonces el examen es el domingo, es la primera prueba corta. Ok, esa prueba corta tiene una duración de 30 minutos, ya está montada en el aula virtual. Génesis dice que no escucha. Los demás sí escuchan. Sí, profe, se escucha. Okay. Bueno, Génesis debe tener algún Sí, problemita escuchamos. ahí Ok, bueno. Escríbanle a Génesis y vea a ver qué es lo que le está pasando. Les comentaba. Les comentaba entonces que, bueno, el sábado tienen la primera prueba, el domingo tienen la primera prueba corta, 30 minutos, 5 preguntas. El espacio está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, usted puede entrar a la hora que quiera, pero cuando entre al formulario, al cuestionario, solamente tiene 30 minutos para responder. ¿Ok? Entonces, ahí tienen que tomar Profe, su... Ajá. disculpe que lo interrumpa. La prueba va a estar, se va a caracterizar por qué método. O sea, va a tener desarrollo, práctica, No, teoría. no, estoy hablando de una prueba corta, de 5 preguntas, verdadero y falso y opción múltiple. ¿Ok? Y eso se está evaluando allí los tres primeros módulos. O sea, hasta el módulo de la semana pasada de demanda agregada. Que el que yo les abrí esta semana, eso entra ya el curso completo para el examen de las jueves que viene. ¿Ok? Entonces, ahí tienen preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero y falso. Esa es la prueba corta. ¿Ok? Son 30 minutos nada más. Ok, ok. Ok, la prueba de la semana que viene es el primer parcial, que es el jueves que viene a las 8 de la mañana. ¿Ok? Yo estaba tratando de que pudiéramos entrar a las 7:30 porque tengo que estar en el acto de las medallas, que va a ser a las 10. Pero yo creo que con hora y media ustedes tienen tiempo suficiente para responder el examen, llegando a las 8. Y así que no deberían tener mayores complicaciones. Acuérdense de llevar su hoja rayada, pues, porque no tenemos hoja para eso. Entonces, ¿qué es lo que va entonces para el examen largo la semana que viene, la prueba parcial? Bueno, va todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿okay? Incluyendo el módulo que les abrí esta semana. ¿Ok? Entonces ahí no deberían tener tampoco mayores complicaciones. Fíjense que es lo que es, yo voy a tratar de responder las observaciones y los comentarios que hizo el bachiller Esteban. No sé si está aquí en el curso ahorita. Yo fui el que abrió el link del Zoom, profe, soy yo. Ok, está bien. Entonces fíjate. Yo mismo. Ajá. Ok, bueno, está bien, está bien, está bien. Fíjate entonces, Esteban. La primera impresión que me dio con lo que mandaste es que siento que hay algunos problemitas conceptuales allí. Okay, no sé no sé qué te pasó allí. Pero fíjate, por ejemplo, cuando tú hablas de que el salario real natural es distinto al salario real, o sea, no hay un salario real natural, eso no existe, ¿ok? Tenemos un salario real, pero el salario real, ¿qué es? Es el poder adquisitivo que yo tengo cuando percibo un salario nominal, ¿ok? Eso es lo que es simplemente el salario real, más nada, el poder adquisitivo. Es que eso salía en el paper y me confundió. Por eso se lo pregunté. No, pero es que salario real, salario nominal, salario natural como tal no existe, a menos que cuando estás en la tasa natural de desempleo, que es la de largo plazo, ahí tú vas a tener una condición de equilibrio a largo plazo. Y por supuesto, ahí vas a tener un salario real de equilibrio de largo plazo, en todo caso. ¿Ok? Eso es lo que vas a tener allí. ¿Ok? Pero el concepto como tal de salario real natural, no, eso no existe, eso no es válido. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, fíjense, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa con ese concepto de salario real? Ya, que tengo gente en espera. Admitir todos. Ok.
Ya, profe, disculpe, el parcial en tal caso sería el jueves, ¿no? La primera evaluación larga, sí, el primer parcial sería el jueves que viene a las 8 de la mañana. ¿Ok? Ya Ok, ok. todo eso No, está todo eso está en el aula virtual, las fechas, qué sí, corresponde y sí. todas esas cosas. No, porque me estoy acordando de que este miércoles también hay parcial, pero de micro. Ah, bueno, tienes que estudiar doble entonces, te queda más remedio. Ok, volviendo a lo del salario real, fíjense, si ustedes han seguido el hilo del curso, ¿verdad? El primer módulo, el segundo módulo, ¿ok? Cómo se va configurando, cómo se va construyendo la curva de Phillips de corto y de largo plazo, cómo entran en escena las expectativas, el papel de los agentes económicos, el papel de las variables allí, ¿ok? Pues fíjense qué tenemos. Si estamos en una economía inflacionaria, ¿okay? Por supuesto vamos a tener variación de precios, pero si no estamos en una economía inflacionaria como la que ustedes vieron en macro 1, bueno, por lo menos una parte de ella, los agentes económicos asumen que el salario real es igual al salario nominal. ¿Okay? Por lo tanto, el concepto de salario real en una economía no inflacionaria no tiene ningún sentido. ¿Okay? Porque simplemente lo que va a estar vigente allí es el salario nominal. ¿Okay? Pero si estamos en una economía inflacionaria, con ese diferencial de P diferente de cero, ¿qué vamos a tener? El salario real va a jugar un papel importantísimo porque es esa capacidad adquisitiva que tenemos a partir del salario nominal. ¿Ok? Entonces, eso juega un papel importante allí. Por ejemplo, si nos vamos a la gráfica de la curva de Phillips, ¿ok? Capacidad de extracción para que lo puedan ver. Curva de Phillips con pendiente negativa, la curva de Phillips de corto plazo. ¿Ok? ¿Está compartiendo pantalla, profe? No. Ah, ok. Lo que les estoy diciendo es que capacidad de abstracción, se ubica en la gráfica, ¿ok? Mentalmente. O si tienen papel y lápiz a la mano, la grafican allí y ahí van bien. ¿Ok? La curva de Phillips de corto plazo, con pendiente negativa, condición de equilibrio pi sub 0 con la tasa natural de desempleo barra, ¿verdad? ¿Qué tenemos allí? Si hay un choque de política monetaria expansiva, que incluso también tú me preguntaste que cuáles eran las otras opciones de política de demanda expansiva, ¿no? Las únicas dos políticas de demanda expansiva es monetaria y fiscal. ¿Okay? Y eso lo vieron ustedes en macro 1. ¿Qué pasa entonces? Hay una política Sí, claro. monetaria expansiva, ¿sí? Eso tiene un efecto importante con ese mecanismo de transmisión que ustedes tienen ahí en ese primer módulo. Ajá, Enrique de León, déjame terminar con esto y después trato de responder la pregunta que estás haciendo aquí, ¿ok? No se me adelanten, déjenme avanzar con esto. Ajá, entonces, ¿qué pasa allí? Hay una política monetaria expansiva que tiene efectos importantes sobre la ISLM, la demanda agregada, el mercado de trabajo y sobre la curva de Phillips, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa allí? Vamos a ver si puedo compartir esta pantalla para que la veamos. Vamos a ver si la tengo aquí. Bueno. ¿Se ve lo que está en pantalla ahorita? Sí, profe. Ok. Sí. Ajá, ok. Entonces, no es esta, creo que no es esta. Vamos a ver si es esta. Aquí. Ajá, fíjense. La política monetaria expansiva, por supuesto, que vamos a tener aquí en la LM. Hay una expansión de oferta monetaria, la LM se traslada hacia abajo, tenemos una disminución de la tasa de interés y un aumento de la renta nacional o del PIB, como ustedes lo quieran ver. ¿Qué pasa en el contexto de demanda agregada? Ojo, estoy hablando de esta demanda y oferta agregadas que ustedes vieron en macro 1. Ok, yo aquí no estoy... Eso es a corto plazo, profe. Claro, porque lo que ustedes vieron en macro 1 es a corto plazo y estática. Ok, no hay mayores movimientos. ¿Qué pasa? Ese efecto de la oferta monetaria genera un impacto en la demanda agregada, ¿okay? Que hace que los precios suban. Ajá, pero los precios suben por obra y gracia del Espíritu Santo. No, hay un mecanismo allí que está haciendo que los precios suban. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo un exceso de demanda
agregada, este nivel de precios, tengo un exceso de demanda agregada, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca? Que los agentes económicos van a demandar más bienes y servicios. Por lo tanto, si yo soy capitalista, capitalista especulativo, en todo caso, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo que aumentar la demanda agregada, la demanda de mi producto, ¿ok? Que voy a necesitar trabajo, ¿okay? La demanda de trabajo también se va a expandir. En consecuencia, tengo que aumentar el salario nominal, no el real, porque el real no lo voy a aumentar, salario nominal, generando entonces, ¿qué? Un equilibrio en el mercado de trabajo que debe ser coincidente con el equilibrio en la demanda agregada, ¿ok? ¿Qué pasa con la curva de Phillips? Bueno, esa política monetaria expansiva, ¿qué hizo? Ok, generó un aumento del producto, ¿verdad? De corto plazo a largo plazo, perdón, de largo plazo al corto plazo, ¿ok? A la Y1, eso generó también un incremento en la cantidad de trabajo, de trabajo, lo que hace que el desempleo se reduzca, ¿sí? Eso lo trasladamos a una curva de Phillips de corto plazo y que vamos a tener entonces, este es nuestro punto de equilibrio de largo plazo, el ASU0, ¿okay? Donde la inflación es igual a esta. Aquí me faltó colocar inflación esperada igual a inflación inicial. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces? Bueno, nos trasladamos hasta aquí, hasta este punto ASU1, donde tenemos una reducción del desempleo, pero hay un incremento en la inflación. ¿Okay? Por supuesto, ojo, y esto es importante entender, este incremento en la inflación, ¿ok? No es un incremento de inflación como tenemos en Venezuela o en otros países, porque el impacto del incremento en la oferta monetaria, en este caso, si es una economía medianamente seria, con un banco central serio, con un banco central independiente y creíble, ¿ok? El impacto en los precios no debería ser tan alto, ¿ok? Pero aquí lo que hay entonces es un trade-off, un trade-off entre inflación y desempleo. La política monetaria que hizo, logró reducir el nivel de desempleo. No sé, supongan ustedes que en su barra el empleo era 8%, por decir una cifra. Y en ASU1 el desempleo bajó a 7%. Pónganle ustedes 6 o 7%. ¿Quién me habló? Yo, profe Esteban. Quería preguntarle, o sea, si lo estoy entendiendo como es debido, que el aumento de la inflación, cuando existe menos desempleo, se da a raíz de que cuando las empresas contratan más trabajadores y aumentan a la par el salario nominal, eso acarrea que necesitan más dinero para cubrir los factores de producción. Y eso hace que los precios suban y por ende la inflación suba. Claro, porque ¿qué es el salario real? Es un costo para el empresario, ¿sí o no? Claro, es un factor de producción, si vamos al caso. Pues. Claro, es un costo que yo estoy pagando para claro. incrementar la producción, pues necesito más trabajadores, ¿ok? Entonces, en todo caso, ¿a dónde traslado ese costo? A los precios, ¿sí o no? A los precios, claro. Una forma de cubrir ese aumento sería podría decirse que es con la misma producción, profe. Es decir, si nosotros tratamos de generar excesos en nuestra oferta, esos aumentos pueden aplacarse, ese aumento en los precios. No necesariamente, porque tú no puedes. No le es rentable al productor tampoco. Porque tampoco, porque ya tú tienes un equilibrio, o sea, el equilibrio lo conseguiste en ASU1 y en ASU1 aquí. Ok, aumentaste el salario lo suficiente ¿para qué? Para poder establecer el equilibrio en la demanda agregada y tu oferta agregada. O sea, eso es micro. Ok, entonces, caso que hay aquí, ya yo tengo un equilibrio en ASU1 y ese equilibrio se va a reflejar también en una reducción del desempleo, ok, en ASU1. Ok, entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué es lo otro que hay aquí? Aquí yo tengo un salario real. Okay, si ustedes se ubican en la gráfica que les coloqué en el modelo de percepciones erróneas, okay, que ya de todas maneras eso ya lo habían visto dentro de los materiales porque ahí estaba. Fíjense, si yo comparo el salario real en ASU0 con respecto a ASU1, ¿cómo es el salario real en ASU1? Es menor.
Claro, es menor porque ya yo tengo aquí entonces que un incremento en los precios, ¿ok? O sea, lo que yo compraba en Azucero, ¿ok? Ahora voy a comprar menos en ASU1 porque tengo un incremento en los precios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa como agente económico? Cónchole, yo quiero tener que el salario real que tenía en ¿dónde? En Azucero, ¿ok? Eso es lo que a mí me interesa como agente económico. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que nos lleva, ustedes vieron, si lo captaron de esa manera, el problema de las expectativas, ¿ok? ¿Qué pasa con las expectativas? Ah, si yo estoy aquí en ASU1, ¿ok? Friedman ya lo decía, Friedman no tuvo problemas con esta curva de Phillips de corto plazo, la acepta, ¿ok? Pero él dice que en este punto, en ASU1, los agentes económicos comienzan a formar expectativas, ¿ok? En este caso no son necesariamente ni adaptativas ni racionales, ¿ok? Eso lo vieron después. Aquí simplemente hay un operador de expectativas, ¿ok? Si los agentes económicos forman expectativas, ¿ok? Te fuiste al mercado y entonces ya conseguiste que los precios subieron, etc. Pero volviendo a esto, aquí hay, como ustedes lo vieron y lo notaron en los materiales que están en el curso, ¿verdad? Hay una condición especial para que la política monetaria sea efectiva. ¿Cuál es esa condición? La credibilidad de de la autoridad, ¿no? Claro, pero hay otro elemento importante. ¿Cuál es? Para que esto A pueda corto darse. plazo. Claro, pero para que esto pueda darse, porque si estamos en otras condiciones, la política monetaria no es efectiva. ¿Cómo es el problema de la Competencia perfecta. información? No sé. Ajá, Ah, ajá, ajá. ¿Qué tipo de lo de información hay aquí? Hay aquí. ¿Qué tipo de información hay aquí? información imperfecta. Exacto, o sea, PSU, podemos decir que P efectivo va a ser mayor que P esperado. Y en ese contexto hay información imperfecta. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, ¿qué pasa aquí? Y eso nos lleva a la gráfica del modelo de percepciones erróneas. ¿Ok? Profe, disculpe que lo interrumpa Ajá. rápidamente. La nomenclatura que estamos utilizando, o sea, ahí en ese gráfico C, la N que viene siendo, o sea, la curva en específico de ¿Qué cosa? oferta y demanda. Claro, este es oferta y este es demanda. Pero Dependiente. la N en sí, ¿qué significa? Ah, no, no, es que aquí tengo un error. Aquí debería ser en YS. Yo puse N. ¿Ok? Ah, Y ¿Cómo como fue? el nivel de producción Claro, del... aquí debería ser Y a la S. O sea, que nos indica perdón, este es trabajo. Aquí está. Fíjate, aquí está. Esta que tengo yo aquí es la oferta de trabajo. Esta que está aquí, ojo, en la gráfica C. Esta curva con pendiente positiva es la oferta de trabajo. ¿Ok? Y esta es la demanda de trabajo. Aquí tienes el cuadro, el gráfico de oferta y demanda agregada. Y en la ¿Ok? parte inferior que sale N sub 1 y N barra, Ajá, que es N trabajo barra, en la condición de largo plazo, o sea, el nivel de empleo de largo plazo, que tiene que es coincidente con este punto aquí. Fíjense bien, cátala bien, Esteban. ¿Qué Ok, tengo yo las aquí? barras son a largo. Claro, ¿qué tengo yo aquí? Si yo parto de una condición de equilibrio de largo plazo, que es ASU0, aquí está. Y, o nivel de producción de largo plazo, o de pleno empleo, si les parece mejor. Ok, a partir de ese punto de equilibrio que hay un aumento en la oferta monetaria. ¿Okay? Este punto ASU1 es un punto de corto plazo. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, la producción aumentó. O sea, Y1 es mayor que Y barra. ¿Okay? ¿Qué sucede entonces en la demanda agregada? Ajá, yo sigo teniendo este punto de equilibrio de largo plazo. Aquí está. Aquí está. ¿Ok? Condición de equilibrio de largo plazo. ¿Qué sucede aquí? Ajá, la demanda agregada se expande en el corto plazo y tenemos un punto ASU1 que es de corto plazo coincidente con este punto ASU1 que tengo aquí arriba de corto plazo. ¿Ok? ¿Me siguen, no? Sí, claro. Ajá, Okay. ¿qué tengo en el mercado de trabajo? Ajá, condición de equilibrio de largo plazo o nivel de empleo de largo plazo o nivel de empleo de
natural en todo caso. ¿Ok? Ajá. ¿Qué pasa en el corto plazo? En el corto plazo hay un aumento del empleo, ¿ok? Ubicándonos en A1, que es coincidente con este A1 y que es coincidente con este A1. ¿Qué pasa en la curva de Phillips? Este es mi punto de largo plazo, ¿ok? Donde tengo una tasa natural de desempleo que es coincidente con estos elementos que están aquí, ¿ok? ¿Qué pasa a partir de ese punto de largo plazo? Bueno, se produjo la política monetaria expansiva y eso generó que el nivel de desocupación o la tasa de desempleo disminuya, ¿ok? Y nos ubicamos en A1. Este punto A1 es un punto de corto plazo, no es un punto de largo plazo, es un punto de corto plazo porque estamos con información imperfecta, ¿ok? Y no nos estamos moviendo para ninguna otra parte. Ni tampoco tenemos expectativas. En el corto plazo, bachilleres, no hay expectativas. Los agentes económicos no forman expectativas. Los agentes económicos forman expectativas a largo plazo, ¿ok? Entonces, esto quedó claro, Esteban. No sé si era Esteban el que me estaba hablando. Sí, profe. Ok, entonces importante es Profe, entender... silenció a los demás que por ahí están diciendo que no pueden hablar por micrófono. No, yo no he silenciado a nadie. Déjame chequear aquí. Si no pueden hablar, que escriban. Déjame ver aquí. ¿Qué va? Ajá. Pregúntale, por favor. Gabriel está preguntando aquí. Pregúntale, por favor. No sé qué le pasa a Gabriel. Pero él no. Nadie. Sí, pero denle al botoncito de micrófono. Porque yo no, de verdad que yo no he silenciado a nadie. O sea, yo no estoy tocando nada aquí. Yo lo único que hice fue darle entrada a los que estaban por allí dando vueltas, que no habían logrado entrar. Profe, ese mecanismo de transmisión, ¿puede hacer un pequeño repaso? De todo esto. ¿Aló? No, de lo que está más abajo. ¿De aquí? Más abajo todavía, justamente más abajo. Ajá. Ahí, eso que sale allí es la misma explicación, pero del gráfico. Esta es la misma explicación, pero de gráfico, exactamente. O sea, ¿qué pasa en el Okay. gráfico A? Es como un resumen. Claro, Okay, pero, okay. o sea, pero no, tú no me puedes decir esto porque eso está ahí en el módulo, en el campo. Esto está ahí, Sí, debes claro, haberlo en visto. los módulos. Claro, tienes que Sí, haberlo claro. visto. Por eso le digo. Ya, espérate. Tengo gente que quiere entrar. No sé si entraron. Esperemos que hayan entrado. Ajá, ok, entonces este es el mismo mecanismo que tienen ustedes ahí en el curso. Pues, ¿qué pasa aquí? O sea, hay un aumento del producto, un aumento del empleo, hay una disminución de la tasa de desempleo efectiva, hay un aumento del salario, un aumento de los precios y hay un aumento de la inflación con respecto a la inflación esperada, a la inflación su cero. ¿Okay? En algunos gráficos a ustedes les va a aparecer aquí, debería aparecer, a mí se me olvidó colocar aquí que esto es igual a la inflación esperada. ¿Ok? Inflación cero es igual a inflación esperada, porque estamos en el largo plazo. Pero como estamos hablando en el corto plazo, eso no es importante. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Estamos en ASU1, ¿ok? Estoy haciendo un resumen apretado de todo lo que está en el curso. Aquí los agentes económicos comienzan a formar expectativas, ¿ok? Si los agentes económicos comienzan a formar expectativas, ¿qué es lo que yo espero? Yo quiero volver a este punto inicial, a su cero, pues donde mi salario mi salario real es mayor, donde tengo un mayor poder adquisitivo, ¿ok? Para los que están entrando, que están por allí, es importante entender que el salario real no es más que el poder adquisitivo que tengo de un salario nominal, ¿ok? Aquí no tengo inflación porque estamos en equilibrio a largo plazo, pero aquí ya tenemos un aumento en los precios, por lo tanto mi salario real aquí es menor que mi salario real en ASUCER, bueno, el punto de equilibrio a largo plazo. Si me doy cuenta de que los precios subieron, ¿ok? ¿Qué hago entonces? Bueno, si hay una institución fuerte en esa economía, y estoy hablando de los sindicatos, ¿ok? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, yo voy con mi sindicato, le planteo la situación y ¿qué va a hacer el sindicato?
exigirá, pedirá un aumento de salario. Pero un aumento de salario real, Esteban. Nominal. Claro, un aumento de salario nominal, porque eso es lo que yo quiero. O sea, que si mi Y ahí es salario donde real... entran las percepciones erróneas, ¿no? Que creen que con un aumento de salario nominal van a alcanzar un salario real efectivo, pero será más complicado de lo normal. Exactamente, ¿ok? Entonces, déjenme ver si yo lo tengo por aquí. Curva de Phillips a largo plazo. A ver si es esta. No tengo la gráfica. Profe, una pregunta. En una parte del material leí que las reglas de la política pueden ser rígidas si existe un solo equilibrio. ¿A qué se refiere eso? Que no tienes más, o sea, no tienes más, o sea, el modelo no es dinámico en todo caso, pues es más estático que dinámico. ¿Okay? O simplemente la autoridad monetaria no se ha planteado más objetivos dentro del contexto de de la política monetaria, pues, ¿ok? A lo mejor es un solo objetivo. Que si, ajá. Si tiene un solo objetivo, por ahí leí que con lo de las reglas de la política monetaria y la inflación el objetiva. objetivo de la inflación objetivo, exacto. Si solamente existe un solo equilibrio, un solo objetivo, las reglas de la política son rígidas en ese sentido de la economía que está fluctuando en el momento. Exacto. O sea, hay un solo objetivo y ya. Y por eso son rígidas. Exactamente. No, o sea, que no necesariamente tienen que ir por otro movimiento. Exactamente, sí. Son unas reglas rígidas que están allí y que tú no las puedes cambiar a menos que tengas un shock externo que te genere perturbaciones, entonces tengas que ajustarte inmediatamente a lo que está pasando. Pues. ¿Ok? Ese es el contexto. O sea, yo tengo, por ejemplo, hay una economía donde Banco Central fija la tasa de inflación a largo plazo. Es decir, Banco Central establece y dice que la inflación del año, al final de año, va a ser 5%. ¿Ok? Por decir algo. ¿Qué va a hacer Banco Central? Él tiene que tratar de mantener la tasa de crecimiento del dinero estable, ¿ok? Alrededor del 4 o 5% para evitar que la inflación supere el 5% a final de año. ¿Me entiendes, Esteban? ¿Aló? Se cayó esto. ¿Puedes repetirlo, profe, que lo escuché entrecortado? Ajá, fíjate. Cuando estamos hablando de metas de inflación, o sea, Banco Central fija una meta, ponte tú 5% a final de año, ¿ok? Banco Central sabe que la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué va a hacer Banco Central? Tiene que mantener controlado ¿qué? La oferta monetaria, ¿ok? La oferta monetaria debería fluctuar en torno a un 4, 4,5 o 5% en el año para poder mantener esa tasa de inflación. Si Banco Central no puede controlar esa oferta monetaria, por supuesto que al final del año esa inflación no va a ser 5%, ¿ok? Va a ser mayor, ¿ok? Porque no la pudo controlar. Entonces, cuando estamos hablando de meta de inflación, objetivos de inflación, Banco Central tiene que ser muy riguroso, tiene que ser creíble en cuanto a la política monetaria que tiene que llevar a cabo, ¿ok? Porque él tiene un trabajo que es mantener... Ajá. ¿Aló? ¿Aló? Se cayó. Se le fue el audio. Sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Okay. Profe, vamos a detener por este momento la grabación, que ya el Zoom me dijo que se iba a acabar la sesión. Ok. Si quiere, detiene la grabación, la guarda y entonces voy enviando otro link. Ya va, déjame, ¿dónde tengo? Espérate. Déjame compartir. Detener grabación.